¿Qué pasa, Riders? Hoy estamos con una nueva prueba. Ya sabéis que a mí me encanta cacharrear todo lo que tenga motor y ruedas, así que hoy hemos venido a probar el Volkswagen ID.4. Otra vez gracias a Autobag Beasain por cederme el coche. Y estamos aquí, que nos lo vamos a llevar a hacer unos kilometritos. Este pedazo cacharro que es enorme, es más grande que un Tiguan y está interesante el coche. Hay varias cosas que me han gustado mucho, como la tapicería interior. Y bueno, así que nada, vamos a darnos una vuelta, vamos a probarlo y os cuento qué me ha parecido la nueva apuesta de Volkswagen por el futuro eléctrico. Dentro, intro. La verdad que en líneas exteriores es muy grande. Me gusta mucho lo plano que es en el frontal y en la trasera, es muy planote. Me gusta un montón las luces y estos pedazos de rodillos de 20 pulgadas. El color azul eléctrico este de Volkswagen también me gusta un montón, y detalles como los varios tonos de color. El negro, el gris y el azul pues me gustan un montón. Los focos LED también son chulos, me gusta mucho la forma que tiene el frontal, es muy bestia. Me parece curioso que sea tan plano para ser eléctrico, pero está muy chulo, me gusta un montón. Ya vemos ahí la falta de apenas ventilación, ya que no tiene un motor a combustión, pues no le hace falta. Y vamos a ir con el interior, porque el interior la verdad que me ha gustado muchísimo. Los retrovisores en negro también es un bonito detalle. No sé, desde fuera es bastante imponente. Es grande, ¿eh? Los First Edition tienen el acabado en cuero, con el negro piano este, que siempre es muy bonito. Suele ser un imán para el polvo y las huellas, pero cuando lo limpias es precioso. Bueno, el interior... La tapicería, que me mola un montón. El color, no sé, el combo de colores es muy curioso. Muy curioso. Los asientos parecen como deportivos casi, pero son muy cómodos. Y aquí el distintivo ID. Todo esto es alcántara y cuero. Tenemos el mismo volante que en el ID.3, con los botones hápticos, que tiene respuesta como que vibra y tal. El tacto está muy guay de los botones, y el volante en general también todo de cuero. La misma pantallita que en el Volkswagen ID.3, con el mismo mando de control, hacia adelante, hacia atrás. Todo se controla desde aquí. Recordamos que con la llave keyless no hace falta hacer nada, simplemente con sentarte y darle para adelante, para atrás, suficiente. El pedazo pantallón que tiene Volkswagen aquí, las tomas de ventilación, los botones táctiles de la refrigeración, del clima. Luego podemos acceder a todo ello pues desde aquí, dándole al menú, el clima, encender, apagar, las asistencias de conducción y los modos de conducción. Pero bueno, como está el coche apagado, ahora mismo no me sale nada de esto. El acabado es muy bonito del interior. Ya os digo, ¿veis? No sé, me gusta mucho la mezcla de tonos, me parece muy bonito. Y el diseño. Muy minimalista, pero es que me gusta. No necesitamos mucho más que esta información. Lo que nos da aquí, pues la pantalla, esta autonomía. Ahora mismo tenemos 425 kilómetros, ¿de acuerdo? Vamos a hacer la ruta, vamos a salir con 425 kilómetros. Vamos a poner un poco a prueba el rendimiento del coche, porque vamos a hacer unos cuantos puertos de montaña, unos cuantos posavasos, espacio por todos los lados, al no tener el túnel de transmisión ni palanca de cambios ahí. Tenemos sitio a raudales, eso me gusta mucho. Plazas traseras, muchísimo espacio. Quiero que veáis que estoy sentado con la espalda totalmente apoyada en el asiento trasero y el brazo totalmente estirado, y toco con la punta del dedo el asiento delantero. O sea, muchísimo espacio, mucho espacio, me gusta. Mucha anchura también. Aquí abajo tomas de ventilación y puertos USB-C para cargar móviles, etcétera, pues todo lo que haga falta aquí a los pasajeros. Vamos a cerrar la puerta. También muy bien.
lunas tintadas de serie. ¡Ostras, qué puntazo, chicos! Mirad. Sin tocar, se enciende. Sin tocar... oye, me ha gustado esto, ya que no es ni táctil, o sea, tendrá un sensor infrarrojo. Qué puntazo, vale, interesante. El típico reposabrazos aquí atrás. Muy cómodo para ir 4 pasajeros, 4 adultos grandes aquí atrás. Muy cómodo, muy grande. Es un vehículo, joder, es que el espacio es impresionante. No creo que os podáis hacer la idea bien de lo amplio que es esto. Bueno, y lo mismo pasa con el maletero, ¿no? Que es muy amplio. Ya veis la mochila de las cámaras y todo lo que sobra. O sea, es que aquí entran maletas muy grandes. Un coche, en definitiva, muy espacioso. Muy espacioso. Bueno, Raiders, vamos a hacer una prueba de conducción en autovía. Hemos salido con el coche cargado al 100%, nos daba una autonomía de unos 400, pero bueno, al final esto como aprende a el uso que tú le das al coche y algún cazurro le ha debido dar mucha caña al vehículo como es de pruebas, pues daba una autonomía total de 400 kilómetros. Pero vamos, que se supone que no es realista. El consumo medio actual desde que hemos salido es de 24,8 kilovatios hora y el tema es que lo normal o realista debe ser unos 18 o 20. Vamos a ver si lo reducimos, pero claro, nos esperan un par de tramos de bastante subida. Hemos estado echando un ojo a la pantalla y tal, y nada, es muy similar a la del ID3. Me han comentado que ha habido actualizaciones de sistema y ahora pues es bastante más actual y completo todo lo que es la navegación, la búsqueda de puntos de carga, etcétera, que luego os enseñaré. Y ahora hay comandos de voz, con el cual puedes decirle por voz, cosa que no probé en el ID3, poner la calefacción, el aire acondicionado, etc. La pantalla de aquí, pues todos estos controles son iguales que los del ID3. Tenemos la maneta de control hacia adelante o hacia atrás. Tenemos las asistencias de conducción y la velocidad y poco más, porque este coche, pues al no tener un motor de combustión, no hay que ver revoluciones ni nada. Básicamente lo importante, las señales de tráfico, las asistencias, detección de vehículo delante o salida de carril, autonomía, la batería, si estás recargando, si no, y poco más. La verdad es que es muy claro, me gusta mucho, que se ve muy bien, la nitidez es muy buena, el brillo también, se ve todo muy claro. Y la interfaz pues de Volkswagen aquí en el panel este multimedia, llamémosle, también está muy bien y es muy similar a la de un móvil. Ya veis que tiene también además como diferentes previsualizaciones, ¿no? Tenemos los botones de los menús principales y al parecer tenemos aquí una pantalla con el mapa actual, un acceso directo al Android Auto, en este caso con mi móvil por inalámbrico. El coche este es compatible con Apple CarPlay y Android Auto también inalámbrico. Para ello también necesitas un móvil compatible. Vamos a ver vehículo. Aquí, bueno, pues un poco las estadísticas del coche, consumo actual, consumo medio. Bueno, lo normal en cualquier vehículo, desde la salida, el total y desde la última vez que has cargado. Esto es muy similar a cualquier vehículo de combustión, al menos del grupo Volkswagen. Ya se va normalizando un poco el consumo del vehículo, ya está en unos 23 kilovatios hora y la autonomía sigue subiendo poco a poco, pero bueno, esto al final veremos a lo largo del día cuántos kilómetros he hecho y a ver qué autonomía marca. Vamos a empezar a subir una carreterita de montaña en la que pues seguramente le va a perjudicar, pero vamos a poder comprobar qué tal se comporta este coche, que de primeras en la autovía ya hemos visto que la suspensión es muy estable. Este coche parece una tabla, pero al final es normal, porque un vehículo eléctrico, ya sabemos que la gran mayoría de los coches eléctricos llevan las baterías en lo que es en el suelo del coche, entonces el centro de gravedad es muy bajo, eso ayuda a darle más estabilidad, pero repetimos, 2100 kilos de vehículo para una autonomía de 520 kilómetros teóricos, es mucho peso, pero bueno, luego hay que ver qué tal se mueve. Y por ahora la verdad es que se mueve muy bien, el comportamiento me parece muy bueno
Me gusta un montón que poniendo Google Maps con Android Auto puedes ver las indicaciones de la navegación y bastante claras además en la pantalla principal del conductor. Y así en esta de aquí puedes llevar pues lo multimedia o información del coche. Bueno, el coche es una tabla. El balanceo bastante bien logrado, no tiene apenas balanceo para el peso que tiene. Eso es sorprendente. Y frena muy bien también. Bueno, es un coche muy cómodo, la verdad, y la habitabilidad dentro impresiona lo grande que es. Incluso aquí mi compañero me dice que incluso en exceso. O sea, que es demasiado. Habría que ver qué tipo de usuario eres, si tienes familia con hijos o andáis siempre muchos adultos, tal. Pero fíjate que es rápido. O sea, los adelantamientos muy sencillos. El coche dinámicamente va muy bien. Y eso que lo tengo en modo eco. En modo eco sí que se nota el acelerador muy suave, muy dulce. La respuesta es muy suave. Habría que ver en este tipo de carreteras, poniéndolo en modo sport, claro, la autonomía se va a ir un poco al garete, pero responde mucho más, o sea, responde mucho mejor, más agresivo el acelerador. A ver, en curva, sí, parece que entras un poco rápido, pero ni se mueve. Y el punch, hostia. No parece, el punch no parece que empuje porque es como muy suave, pero en el momento en el que sueltas bruscamente el acelerador, para de empujar y ahí es donde lo notas de lleno, ¿verdad? El cómo acelera. Pero joder, el comportamiento es muy bueno. Claro, todo este tramo es de subida, nos va a penalizar mucho en el consumo. Pero ahora que después de esto es todo bajada durante un montón de kilómetros, aunque no es una bajada muy pronunciada, vamos a poder ver si realmente recarga algo en esa bajada. Sí que es verdad que no soy muy fan de las ayudas a conducción como el Lane Assist y todo esto en este tipo de carreteras, pero cierto es que no lo noto muy intrusivo o excesivamente intrusivo. Creo que no me suena que tenga suspensión dinámica esto, suspensión activa, que le llaman. Oh, qué curioso, ¿has visto? Al cambiar de modo Sport a modo Comfort, la reducción del coche se ha reducido mucho. Es como que en el Sport, cuando sueltas el acelerador, frena más el coche, y en Comfort no, es más... También cambia mucho la reducción del coche. Ya podéis ver la iluminación interior, cómo se ilumina el vehículo por dentro, bastante bonito y elegante. Lo que os decía, vamos a probar a ver cuánto recupera. Salimos de la cima con 313 kilómetros. Mira, aquí vamos a ver, mira, y él solo, él solo está frenando, yo no estoy tocando el acelerador para nada. Esto es excesivo para mi gusto. Pero bueno, también se avecina una carrera. ¡Ah! Mira, aquí me está diciendo cosas el cacharro este que no entiendo muy bien. No sé si es porque va guiado por GPS o qué, pero las asistencias de conducción me ha saltado unos iconos de una especie de símbolo de freno y símbolo de curva peligrosa. O sea, igual usa el mapa también para ayudarte con las asistencias. No lo tengo claro. Me da un símbolo de curva y me dice que levante el pie. Me gusta porque es súper claro, tío. Símbolos de navegación, asistencias, mira cómo frena el solo. Hostia, pues si esto es verdad, o sea, es decir, si esto realmente es predicción de curva en la asistencia a la conducción, hablamos de un gran paso, de futuro o futurible. Que el coche se adelante a que viene una curva peligrosa y vas muy lanzado, por seguridad me parece un puntazo. Otra cosa es que seas un Fittipaldi y vayas en modo
dinámico, ¿no? Como solemos ir con las motos, pero en el coche me parece muy curioso. Y ahora os quiero enseñar algo que me ha parecido muy curioso en este coche, y es lo mucho que gira el pedazo radio de giro que tiene tan reducido para lo grande que es el coche. La verdad que es verdaderamente sorprendente. Y ahora os dejo con unos clips de aceleración y sonido de motor. Bueno, conclusiones finales de este coche. Lo que es innegable, jodidamente grande, espacioso. 4 adultos entran más que sobrados. Las plazas traseras, muchísimo espacio. Las delanteras, muchísimo espacio. El sistema de infoentretenimiento está muy bien, muy completo. Tal vez demasiado completo, hasta que te acostumbras a llegar a todos los menús y tal. Tiene muchísima información y seguramente sea más cómodo que lo maneje el copiloto que el piloto. Pero por otro lado, lo que es la pantalla del conductor, esta de aquí es, o sea, todo súper claro, sin exceso de información, todo lo básico, o sea, ayudas a la conducción, velocidad y direcciones de GPS, navegación. Está todo genial, o sea, a mí me encanta, se ve todo muy nítido, igual que en el ID3. Autonomía, pues vamos a ver los datos que hemos hecho. Hemos hecho 142 kilómetros y hemos salido con una autonomía de 400. Esta es la media que decía yo que era más normal de consumo, 20 kilovatios hora, y me marca una autonomía de 215 más 180. La verdad es que es bastante fiable. Entonces la autonomía son 400 kilómetros, 172 más 214, prácticamente 400 kilómetros, pues no está mal. Le hemos dado caña, lo hemos estado probando subiendo carreteras con bastante desnivel. Sí que es verdad que también bajando se debería de haber recargado, y bueno, sí que hemos visto al menos en los datos de autonomía se veían. La insonorización es brutal, o sea, no oyes prácticamente nada, como mucho un poco el ruido del aire, pero la insonorización es bastante espectacular, muy buena. En autovía muy estable, evidentemente el peso tiene algo que ver en que este coche en autovía vaya muy bien. Y la dirección, pues bueno, ya habéis visto en el vídeo la prueba de giro, lo bien que gira, lo mucho que gira este coche para las dimensiones que tiene, para la longitud de batalla que tiene, que es mucha, pues gira espectacularmente bien. Y detallitos, bueno, los materiales también son plásticos blandos, no se ven de mala calidad, evidentemente podrían ser mejor, pero al precio que tiene, que es bastante asequible para la autonomía, para un coche de 500 kilómetros de autonomía, eso significa que tiene mucha batería, que es el componente más caro del vehículo, pues el coche está muy bien. Y ahora es la pregunta, ¿me lo compraría o no me lo compraría? Bien, es muy grande y yo normalmente ando yo solo. Como vehículo eléctrico lo veo como una gran alternativa real a un uso de alguien que haga 300 kilómetros al día o menos. 400 ya lo veo igual tal vez apurar demasiado, pero se comporta muy bien. Luego, claro, si eres una persona de familia que vas o sois muchos adultos los que vais siempre en el coche y tal, pues es una gran alternativa. Sobre todo me ha gustado, la capacidad del maletero es inmensa y la habitabilidad interior descomunal. Creo que Volkswagen va en buen camino con este tipo de vehículo. En mi opinión, deberían de mejorar un poco todavía el tema del software y los comandos de voz, pero está claro que van mejorando. En el ID3 hay cosas que no me funcionaban muy bien, pero ya lo han actualizado. En el ID4 lo han actualizado y me han dicho que esas actualizaciones que ha habido en el ID4 pues también las ha habido en el ID3. Por lo tanto, a medida que pase el tiempo y vayan mejorando el software, los coches también van mejorando, que es una de los grandes puntos fuertes de Tesla también, ¿no? Las actualizaciones al cabo de los años de después de haber comprado el coche. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la siguiente prueba. Venga chicos, un saludo y buena semana.